Italia 1634 de Rialico. Este edificio es considerado Patrimonio Arquitectónico Cultural de La Pampa. Aquí durante casi 80 años se imprimió el periódico La Voz de Rialico, cuyas páginas reflejaron los hechos más destacados de la comunidad y una vasta región. En este mundo vertiginoso de información fragmentaria y breve, para gente que circula a velocidad de crucero, reivindicar el ritual de la lectura del diario es un rapto casi erótico, el de la textura del papel y el olor de la tinta. Muy pronto, el periódico independiente La Voz de Rialico cumplirá 80 años. Si pensamos que la localidad celebró en marzo sus 110 años, notaremos la enorme trayectoria y el valor de su vigencia para la comunidad. Fue el 27 de julio de 1937 cuando José Marcos Lara y Domingo Riva lo fundaron, ejerciendo la dirección y administración del mismo. En el año 1940, la publicación fue adquirida por Alejandro Eduardo Sago, quien desde muy joven ya colaboraba con el diario. En la actualidad, la dirección se encuentra en manos de su hija, Gladys Sago. Nosotros siempre nos sentimos un periódico regional, porque por esas cosas del destino de ser limítrofes con el sur de Córdoba al que pertenecen ustedes, tenemos una idiosincrasia similar, nos movemos de la misma manera, vivimos de la misma producción agropecuaria, los pueblos y ciudades y del comercio, y hasta tenemos afinidades espirituales que a lo mejor no las tenemos con la gente del sur de La Pampa, porque las circunstancias de la vida nos llevaron a eso. El periódico, bueno, por las cosas de la vida, tuvimos que achicar un poco las cosas, pero siempre llegó a oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de San Luis, sur de Mendoza, bueno, todo el norte de La Pampa, por supuesto. Y yo soy única hija, con todo lo que significa eso. Así que la redacción prácticamente, el periódico está en el mismo terreno que la casa, el edificio, era mi casa. O sea, cuando la gente venía a hablar con mi papá, yo tuve la suerte, y lo digo siempre, a veces en tono jocoso, pero es una realidad para los que lo vivimos. Mi papá, con su sangre árabe, fue un padre muy sobreprotector y muy amoroso a la vez, que a veces, bueno, había que frenar un poco esa cuestión, pero siempre me respetó como persona. Entonces, yo fui partícipe indirecta de un montón de sucesos y de hechos y de cosas que pasaron en el pueblo y en la provincia y, por supuesto, en el país, porque me lo comunicaba y porque eran temas de conversación de la hora de la comida. O sea, para mí fue natural. Yo recuerdo cuando era chica que iba a la escuela primaria, la misma que fue mi papá, la escuela 34, y nos hablaban del Ganges y del río Nilo y del Yansequián y todo eso. Y un día se me ocurrió preguntarle a una maestra por el Atuel, y nadie sabía nada del Atuel, los años 50 te estoy hablando. O sea, yo sabía porque acá llegaba la información o mi papá la tenía. Entonces, ese tipo de cosas me permitió vivir un mundo diferente a lo mejor. Y me empecé a interesar de muy chica en todos estos temas. Yo lo acompañaba mucho a mi papá, y ya de adolescente también, y cuando estudié periodismo, obviamente, a todos los actos en los pueblos. Cuando yo venía a pasar unos días acá, me iba con él a cualquier acto, aniversario, o si venían las autoridades. Para mí era parte de mi vida compartir esos momentos. Y me han marcado, hay hechos que me marcaron, y que los escribí porque, más allá de que la memoria tiene sus vericuetos, son muy fuertes a la hora de tener vivencias y de pensar en esos tiempos que marcaron a un pueblo, como fue el tema ferroviario, como fue. Entonces,
Eso sí, yo lo agradezco mucho porque realmente, o que viniera gente, no sé, en la época que estaba proscrito el peronismo, han venido acá dirigentes nacionales a las 10 de la noche para que no los vean porque los denunciaban. Te la nombro, Delia de Clómine de Parodi, cuyo nombre tiene el salón principal del Congreso de la Nación, que era una mujer que era de Luis y todo, bueno, era diputada nacional, y vino con otra gente y venían a hablar con mi viejo, que era el único periodista del pueblo, claro. Y no se tenía que enterar ni la policía ni el intendente de entonces, porque a lo mejor los denunciaban, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Y yo tenía 5, 6 años, 8, y lo he vivido. Entonces, son cosas que uno atesora con el tiempo y que, bueno, al tener la misma vocación del viejo, me sirvió muchísimo eso, muchísimo. En campos heredados de su madre, don Tomás Mullally fundó el pueblo al que denominó Realicó, al modificar el topónimo original del paraje Ralicó, que significa en lengua araucana plato de agua. Mullally presidió el primer consejo municipal y fue el impulsor de conformar una sociedad progresista con ideas que le valieron discrepancias con algunos adversarios durante las campañas políticas, y fue partícipe de lograr la condición de municipalidad de Realicó en 1912. La actual intendenta, profesora Roxana Lercari, reflexionó sobre la historia y la importancia de contar en Realicó con un periódico de tantos años. Este diario realmente tiene una historia muy rica, ya que José Marcos Lara y Domingo Riva fueron sus fundadores un 27 de julio del 37 y tuvieron entre sus colaboradores al señor Alejandro Sago, Armando Battaglia, Luis Lucesoli y Dionisio de Benito. Ellos fueron los que con sus narraciones, noticias e historias han conjugado la emblemática redacción de Calle Italia al 1034, todas sus improntas, y es el edificio que aún hoy existe en el que se desarrolla este diario. Así que, siguiendo con la historia del periódico, del diario, a los 3 años de vida, los fundadores dejan en manos de don Alejandro Sago, él mismo, y asume el 1 de febrero de 1940, acompañado por su hermano Alberto. Hasta el 2002, cuando se hizo cargo su hija Gladys Sago, que en la actualidad está dirigiendo el diario. En el taller del diario se conservan elementos de trabajo que pueden ser considerados reliquias históricas. Entre ellos, una máquina plana, impresora, 3 máquinas Minerva de distinto tamaño, burros contenedores de tipografía, 2 linotipos, mesas, etc. Hablando de linotipo, es una máquina que mecaniza el proceso de composición de un texto para ser impreso, un invento de un relojero alemán al que el mismo Einstein definió como la 8ª maravilla y que realmente contribuyó a la industria periodística. Nelson Junco, quien ingresó a La Voz de Realicó siendo casi un niño, fue linotipista o tipógrafo hasta que le llegó el beneficio de la jubilación. La Voz de Realicó, que está a punto de cumplir 80 años. Sí, 80 años. Yo por una enfermedad me tuve que retirar antes, pero desgraciadamente sí, 80 años. Yo ingresé cuando La Voz de Realicó todavía no había cumplido los 25 años. Así que después estuve ahí 53 años y medio, más o menos, aproximadamente. Empezó muy jovencito. Sí, tenía 11 para 12 años. Ay, menor. Iba a la escuela primaria todavía. Y era compañero de la que ahora es directora de la escuela, de La Voz de Realicó. ¿De Gladys? Sí, empezamos juntos.
¿Y cómo ingresó al diario? ¿A usted le interesaba? No, el que necesitaban un cadete y mi papá que vivía a una cuadra más o menos se interesó, recibió la noticia de ese y me llevó y ahí empecé ahí hasta que, bueno, terminé hace 53 años. A veces me daban ganas de retirarme, pero era ya tanto lo que me gustaba que seguí, calculo que es los últimos, ya los otros muchachos ya dejaron mucho tiempo antes. Claro. La circunstancia esa. Así es que 11, 12 años Sí. y directamente entró a esa actividad o era cadete primero. Sí, las dos cosas, cadete y cuando precisaba, iba aprendiendo, me pusieron una caja con todas las letras y ahí iba practicando, hasta que ya después me quedé directamente ahí, ¿no? 53 años, más de medio siglo, realmente toda una vida. Sí, desgraciadamente, sí, toda una vida ahí adentro, 10, 12 horas por día, parado todo el día, porque a veces el trabajo hay que estar parado constantemente y mirando las letras sin mirar a ningún otro, lo que uno escribía y lo que yo tenía que escribir después letra por letra en un componedor y de izquierda a derecha. O sea que tenía que ser todo al revés de lo que después leían los otros. Pero por ahí dicen, sobre todo los mayores, ¿no?, que el trabajo no mata a nadie. Y yo veo que usted no usa ni siquiera anteojos. No, hasta ahora no. A lo último se me complicó un poco, pero nunca usé anteojos. ¿Y cómo fue trabajar al lado de don Alejandro Sago? Sí, para mí fue una experiencia. Nunca pensé que iba a llegar tampoco a esa cantidad de años, pero ya todavía no me había ido o ser sorteado para el servicio, ya me había quedado a cargo de todos los empleados que estaban atrás mío. ¿En una época había muchos empleados en el diario? Y sí, éramos 7, 8, porque también había una sesión imprenta y la otra sesión diario, y trabajamos todos juntos ahí. Así que... 7 u 8 empleados, y ¿qué jerarquías o qué oficios cumplían ellos? No, era todo componer mano a mano, letra por letra, y después ellos también, en la imprenta uno hacía, lógico, talonarios, recibos, propaganda de baile. La voz de Realico, 80 años de periodismo independiente. Acompañan hoy desde el ayer legislador provincial Víctor Abel Lino por el avance del Departamento General Roca, comuna de Nicolás Brusone, gestión Carlos Irusta, municipalidad de Huincarnancó, gestión Oscar Saliva, trabajando en el presente, pensando en el futuro, municipalidad de Villa Huidobro, gestión Silvio Quiroga, con todos, para todos. Municipalidad de Italó, construyendo tu futuro. Gestión Dr. Luis Valverdi. Municipalidad de Mataldi. Gobierno Contador Darío Renaudo, trabajando por una localidad mejor. Municipalidad de Buchardo, una gestión comprometida con el crecimiento. Gobierno Ingeniero Ricardo Zorrilla. Somos muchos para trabajar mejor. Municipalidad de Villa Valeria. Intendente Darío Ardiles. Comuna de Pinsen, construyendo juntos el Pinsen del mañana. Gobierno, Dr. Eduardo Riva. Municipalidad de Del Campillo. Avance, progreso, crecimiento. Gestión, Rodrigo González. El 27 de julio próximo, La Voz de Realico cumple 55 años. Fundador y primer director ya fallecido, era un auxiliar ferroviario y escritor.
Y yo de joven, por supuesto, desde el 27 de julio de 1937, prestaba alguna colaboración muy modesta dentro de mi edad y dentro de mi modestísimo trabajo periodístico. Algunas informaciones sociales, otras de carácter deportivo, ¿cierto?, culturales. Y después, a los 2 años y medio exactamente, el 1 de enero de 1940, menor de edad, asumí la dirección del periódico. La composición se hace a mano. A mano, letra por letra. Letra por letra. Hace algunos años, en vez de 4 ediciones mensuales, editábamos 6. Naturalmente que las miras eran para alcanzar 8 ediciones por mes. Pero nos empobrecimos y volvimos otra vez a 4. Y cuando hay un viernes más, 5 viernes, el periódico aparece 5 veces por mes. Estamos en 1000 y algo más. Habíamos llegado a una tirada bastante más, como es, generosa, pero las situaciones que fueron imperantes en el terreno económico incidieron para que aquellos que lo recibían en forma gratuita, otros que se olvidaban de pagarlo, fueron suprimidos. La vida de los periódicos en los pueblos es de tono difícil dentro del proceso económico que viven las épocas en la provincia y en el país. Que hace poco más de 40 años, la provincia de La Pampa tenía más de 60 periódicos semanales y desde hace 35, casi 40 años desde entonces, un solo periódico quedó circulando en forma semanal en todo el ámbito provincial de nuestra provincia, que es La Voz Realicó. Carlos Rodrigo, exintendente, poeta, escritor, historiador y periodista, sumó sus memorias a Hoy desde el Ayer. Estamos en la estación del ferrocarril de Realicó y 2 ex empleados del ferrocarril, por aquella época, año 1937, comienzan siendo empleados ferroviarios. Dentro de estas oficinas trabajaban, porque era personal de oficinas, el señor José Marcos Lara y Domingo Riva, muy joven Domingo Riva, Lara también, y comienzan a dialogar sobre la posibilidad de fundar un periódico. Anteriormente había habido periódicos políticos, era un periodismo de barricada fundamentalmente, pero decidieron hacer un periódico distinto. Entonces comenzaron a dialogar, ver la posibilidad, hicieron un intento de suscripciones, de aviso, y vieron que la cosa andaba bien y largaron un 27 de julio de 1937 La Voz de Realicó. Ese es un periódico que felizmente a través de 80 años nos sigue acompañando a todos realiquenses, la gente de la zona. Así nació en estas oficinas primero
en un local de la avenida Mulali que todavía existe después, y posteriormente, cuando lo toma Sago, se traslada a las instalaciones donde hoy la vemos y donde Gladys sigue dirigiendo el periódico que por muchos años dirigiera su padre. Fue tal vez uno de los periódicos, La Voz de Realicó y Norte Pampeano, que se alejaron de la actividad política exclusiva del periodismo de barricada y trabajaron en favor de la comunidad. Especialmente La Voz de Realicó, dirigida por Eduardo Sago, era un firme defensor de las causas comunitarias, y la política la trataban solamente en las épocas de elecciones, pero no con inclinación política, sino más bien como información política. Correcto. Con rigor informativo. Exactamente. Y además un sitio de expresión de las inquietudes y las necesidades de los pobladores. Totalmente. La Voz de Realicó, durante la dirección de Sago, se caracterizó y también durante la de Lara, porque Lara fue el que inició, junto con Sago, que ya acompañaba desde la redacción, y otros, el mismo Riva, iniciaron la causa que llevó a la fundación del hospital Virgilio Tedino Uriburu. Y todas las causas en pos de cosas del progreso comunitario siempre la apuntalaban, la apoyaban, incluso participaban activamente de las comisiones que se formaban para acompañar a la gente de la municipalidad. Una agridulce nostalgia nos embargaba poco tiempo atrás cuando uno ingresaba a los talleres del periódico ubicados en la calle Italia, ¿no?, de Realicó. Creo que si hablamos de esto con las nuevas generaciones, prácticamente desconocen claro. Eso del periódico sí. hecho El a olor mano. a tinta de las redacciones, de la parte gráfica, los viejos clichés que utilizaba La Voz de Realicó, que hoy las nuevas generaciones tal vez no sepan que era un cliché, pero la forma de poder imprimir las imágenes, no solo de los avisos, sino también de los principales acontecimientos en las páginas de los periódicos. Debido al profundo arraigo del periódico en la memoria colectiva de la localidad y poblaciones vecinas, y por ser un valioso espacio para la expresión de los intereses y las ideas de sus habitantes, diversas entidades, como la Biblioteca Popular Presidente Nicolás Avellaneda, entre otras, solicitaron la declaración como Patrimonio Cultural de la provincia de La Pampa a La Voz de Realicó. Primero un gusto que como vecinos nuestros de Huinca Renancó se acerquen aquí, un gusto, y que les interese la historia nuestra, que es de ustedes también, y en este caso en especial el periódico La Voz de Realicó. Sí, estaríamos cumpliendo años, esto fue fundado en el año 37, así que estamos casi arribando a los 80 años, Graciela. Fue un empleado ferroviario. Claro. El que impulsó el diario. Sí. Marcos Lara, quien impulsó el diario, comienza, había ya periódicos, pero él comienza con La Voz de Realicó. De la mano era empleado y muy jovencito, don Alejandro Eduardo Sago, quien después sucede al diario, queda como director del diario, él y su hermano Alberto, que es muy interesante también esa parte, siendo aún menor de edad en aquel momento. Marcos Lara y Domingo Riva, que fueron los mentores, ¿no? Vamos a nombrarlos a los dos. Ellos lo fundan el 27 de junio de 1937. Vuelve ya en el año 1940, queda don Eduardo Sago a cargo del periódico, hasta hoy que continúa La Voz de Realicó ya de la mano de su hija, que es la actual directora, Gladys.
habla de la vida, de las luchas, no solo de la familia Sago, ¿no es cierto? Sí. Sino de todos los rialiquenses. Sí, es así. Sabés que es muy interesante encontrarse hoy con la prensa. Voy a hacer una defensa de la prensa escrita, porque con esto virtual que hace 10, 15 años que se nota tanto, cuando vamos a un documento o a un archivo importante, un documento interesante, importante y necesario, tenés que recurrir al soporte papel. Entonces, ese es el valor que debemos darle a lo que significa un periódico o una publicación en un diario. En este caso, La Voz de Realicó, que publicaba desde la opinión personal, que después le dan... hoy tiene la impronta del que Realicó queremos, que le dio Gladys, ¿no? Que es una opinión de la editorial de ella. Pero en La Voz de Realicó ponía todo. Y sí, el enfrentamiento se da cuando los mismos vecinos se ven en la noticia publicada en el periódico La Voz de Realicó y convivimos. Esto es un pueblo. Entonces también esos avatares tuvieron que sostener, y con mucha hidalguía lo manejaba don Alejandro Eduardo Sago, que lo hacía con Realicó y con la zona, con toda la zona y la provincia, ¿no? Recuerdan, tenían también ellos una pizarra en La Voz, en la calle Italia, donde, por ejemplo, los partidos de fútbol que interesaban aquí a los vecinos realiquenses, iban a leer a la pizarra, había una cola, a ver quiénes habían ganado en la zona, en la provincia de La Pampa. De eso también se encargaba, y tenía que ver con la comunicación, que sería telefónica, porque todavía no había salido el periódico. Eso era, porque no estaba la radio tampoco. Entonces, sí es un capital, es un tesorito que tenemos los realiquenses, hoy de todavía tenerlo al periódico y que siga saliendo el periódico, ¿no? Es un verdadero baluarte, y sabemos que la biblioteca se comprometió mucho para que fuese declarado patrimonio de la provincia. Sí, Graciela, estás muy bien informada. Así fue que en un momento dado, en 2006, 2007, surge la preocupación de qué iba a pasar con el periódico. Entonces, en nombre de la comunidad, la Junta de Recuperación Histórica, el Grupo Cultural Independiente y la Biblioteca enviamos a la Comisión de Patrimonio, que depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, una nota donde solicitábamos que para el resguardo de todo esto se lo declarara de patrimonio. No es un tema fácil, es un tema muy lento, pero sí cumplía con varios de los requisitos. Ejemplar 1, era único en Realicó, en La Pampa, los años de trayectoria, y atesorar lo que atesora, que es nada más y nada menos que la historia escrita. Así fue que a los 2 años se decide que venía un equipo de patrimonio por la ley 2083, donde venía un archivista de documentación de la provincia, que fue Mónica Lucchesi, una excelente profesional, única diría en nuestra provincia, donde ella hace un trabajo de relevamiento y evaluación del estado, del soporte papel, que eran los diarios, y además ve la parte edilicia y las maquinarias. Entonces, para esto se necesitaba también un arquitecto que trabaja en la Comisión Nacional en la Comisión Provincial de Patrimonio de la provincia, que arribó también a Realicó y hace esta evaluación. Dado esto, se puede recuperar una parte del techo del salón donde se trabaja el taller, digamos, que una empresa de aquí, Cargill, hace una donación para hacer el cambio del techo, porque bueno, uno de los enemigos número 1 del soporte papel es la humedad, y estábamos en ese problema. Otro era que habíamos tenido un inconveniente con un incendio pequeño, pero fue interesante y bastante dañino, de un mueble y demás que pasó ahí en la imprenta también. Entonces no queríamos perder esto. Bueno, todo esto llega a un final que todavía no está finalizado, pero a un buen término, donde se resguardó muchísima parte
del soporte papel de los periódicos, una parte interesante, y se declara de patrimonio lo que hace la parte edilicia. Y también es para destacar que puntualmente yo lo tenía por aquí, porque esto lo quería decir precisamente de qué se trataba, que era el equipamiento de taller, que está conformado por una plana, 3 minervas de diferente tamaño, 3 linotipos, una rama, un burro, una prensa, una mesa de trabajo, una vitrina, estantería y exhibidor, y herramientas que dan cuenta de un valor histórico por su tecnología, ya que utilizaban en eso la tradicional y hoy excepcional forma para editar una publicación. Así que bueno, todo ese tesoro que está todavía, está por supuesto en la calle Italia, donde está reside la voz de Realicó y donde se sigue editando el periódico, también quisimos que eso fuera tomado en cuenta. Acompañan hoy desde el ayer legislador provincial Víctor Abel Lino por el avance del Departamento General Roca, comuna de Nicolás Brusone. Gestión Carlos Irusta, Municipalidad de Huincarnancó, gestión Oscar Saliva, trabajando en el presente, pensando en el futuro. Municipalidad de Villa Huidobro, gestión Silvio Quiroga, con todos, para todos. Municipalidad de Italó, construyendo tu futuro, gestión Dr. Luis Valverdi. Municipalidad de Mataldi, gobierno, contador Darío Renaudo, trabajando por una localidad mejor. Municipalidad de Buchardo, una gestión comprometida con el crecimiento. Gobierno, ingeniero Ricardo Zorrilla. Somos muchos para trabajar mejor. Municipalidad de Villa Valeria, intendente Darío Ardiles. Comuna de Pinsen, construyendo juntos el Pinsen del mañana. Gobierno, Dr. Eduardo Riva. Municipalidad de Del Campillo, avance, progreso, crecimiento. Gestión Rodrigo González. La voz de Realicó. 80 años de historias y vivencias. Personalidades rialiquenses e integrantes del plantel del periódico reflejan los años fundacionales del diario y el contexto social y político en el que se sigue batallando. Hay muchas anécdotas, hay muchas historias que Gladys tiene compiladas y que da gusto sentarse a escucharlas. De todos estos años de trayectoria del diario y que tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Lo que vos estás planteando respecto de lo que hace a una localidad y al progreso de una localidad. Tanto la vía férrea como ha sido acá el tren, que era una cuestión primordial para el progreso, pero a la vez también el contar en nuestra localidad con un medio de comunicación como el diario. Porque sin ese diario y sin todas aquellas instituciones que hacen de la recopilación de la historia, hoy nosotros no podríamos estar tomando cuenta de la importancia que han tenido en este Realicó. Realmente allí es donde se refugiaban todas las voces posibles para poder dar el panorama en general de lo que Realicó vivía. En lo particular, anecdótico, local, Eduardo estuvo siempre también al lado de la comisión del hospital, hasta que pasó a transformarse en el Servicio Provincial de Salud en el año 74-75, y ya se manejó desde la provincia la salud de La Pampa toda, así que en todas las instituciones él militaba. Había muchas cosas como los carnavales de antaño, donde él también se ponía al hombro todo el trabajo allí de difusión, las reinas del trigo, todo era el primer abanderado junto a los españoles para recorrer la zona, presentar a las reinas, hacía de locutor, de todo. Y la voz de Realicó siempre, él apuntalándola y llegando a todos los rincones para tratar de hacer algo por el progreso realiquense. La llegada del Banco de la Pampa también la motorizó desde la voz Realicó,
junto con el comercio y la industria de Realicó y otros sectores, otras entidades locales. Un hombre decididamente influyente Sí, en la comunidad. pero de corazón. Claro. Él sin dinero, pero con mucha voluntad, mucho corazón, era el que... Idealista. Un idealista total. Como fueron idealistas Lara y Domingo Riva, Correcto. según el mismo Riva, a quien reporté en el año 81, que me comentaba los comienzos de la Voz de Realicó que yo te relataba recién. Bueno, hay una calle y un barrio que rinden justiciero homenaje, ¿no? Tanto a don Alejandro Eduardo Sago, periodista, como al periódico La Voz de Realicó. Correcto, son dos instituciones. Sago fue una institución el mismo y La Voz de Realicó fue antes que estaba solo en la lucha, porque el periódico La Voz de Realicó durante muchos años fue la única voz que teníamos los realiquenses y la zona, porque él siempre trabajó también en bien de la promoción de nuestra zona. No existían las FM, no existían otros medios, así que él y su viejo y querido periódico La Voz de Realicó fueron puntales en el crecimiento de nuestro pueblo. Mucha emoción. Bueno, ya ganas no, porque ya no, el físico para estar parado ya no me da tantas horas y la vista no sé, tendría que ver, pero calculo que sí. Y sí, anécdotas sí. Y seguir, no sé si algún día volveré, calculo que no, pero en una de esas ver si algún otro quiere hacerlo, cosa que no creo, pero veremos. Es un trabajo muy artesanal y nadie después siguió sus pasos. No, le dije a otro muchacho que viene hasta aguante, pero no quieren saber nada porque según ellos es un trabajo muy esclavo. Sí. Hay que estar constantemente y varias horas. Yo nunca bajé de 10, 12 horas por día. Sí, ya lo último ya el físico no daba para tanto, pero aguanté lo que pude. Bueno, el señor que estuvo tanto tiempo, don Junco, trabajando, se jubiló, sí. O sea que el oficio lo tiene él, claro. Porque hay un chico joven que todavía sabe manejarlo, pero bueno, sí, una persona que le dedicó toda la vida fue el tipógrafo de La Voz de Realicó, Nelson Junco, que reivindiquémoslo también, sí. Porque también una pasión, porque si no uno continúa con algo que no, exacto. Como decimos, no reditúa demasiado, no, sino de conservar todo esto, porque hoy es más simple todo y es rápido todo. A través de los medios virtuales, a través de los medios radiales, el periódico, hay que escribir en un periódico, lo escrito queda, ¿no? ¿Qué mensaje con la tremenda trayectoria enorme de tu padre y la tuya, qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de periodistas? Primero que lean. Acá hay mucha gente y funcionarios que me han dicho como si fuera una gracia que no leen más los diarios. Y yo les dije, así nos va. El que ocupa un lugar, primero tiene que estar él informado para poder hacer una composición del lugar y transmitir al otro lo que supone que podría ser, en este caso, una salida, ¿no es cierto? Porque hay una diferencia. Una cosa es la crónica, que contás que pasó algo, y otra cuando hay una opinión. O sea, si uno opina, por lo menos tiene que saber de qué se trata. Entonces, el que no tiene la posibilidad de estudiar o no tiene la vocación para estudiar, lo menos que puede hacer es leer mucho. A mí había gente acá incluso que escribe que dice que ellos no leen para no sentirse influenciados. Es una aberración. Cuanto más lees, más vocabulario tenés, más se abre la cabeza, más te nutrís, más sabés hablar con propiedad, ¿no es cierto? Me parece, pero yo creo que eso es en todos los órdenes. ¿El tema cuál es? El periodista es el que ejerce el periodismo.
nadie te pide un título como cuando vas a otro profesional. Entonces, si uno no tiene la suficiente dignidad para realmente hacer las cosas como corresponde, hacerlas lo mejor posible dentro de las limitaciones que podemos tener en los pueblos, ¿no es cierto? Es poco confiable. Y ese es el único ingrediente que es ineludible. Si uno pierde la confiabilidad del otro, el voto de confianza que te da el que te lee o el que te escucha, ¿no es cierto? No hay otra. Si perdés eso, perdés todo. La credibilidad es lo que justamente te hace ir para adelante. Y bueno, ¿no es cierto? Porque bueno, uno tiene la suficiente documentación o el criterio como para que si alguien viene, decir, bueno, yo escribí esto por tal cosa, por esto, claro, y bueno, pongámonos a, incluso reconocer los errores. A mí no se me caen los anillos, como se dice, si tengo que reconocer algo. Hasta ahora no me han desmentido nadie, me han dicho de todo y me he enterado que me han dicho de todo, pero eso son las reglas del juego, ¿no es cierto? Y siempre hubo una premisa: todo el mundo es igual. Acá no se priorizó ni a un legislador, ni a un gobernador, ni a un empresario por sobre otras personas que venían a lo mejor a pedir ayuda por algo o una gestión. Yo, salvando las distancias, porque no hago lo mismo que mi papá, pero he hecho cosas y sigo aportando a mi manera las cosas. Acá se le abre la puerta a todo el mundo. Eso desde el vamos, ¿no es cierto? Y creo que tiene que ver con el espíritu justamente de un periódico que se llama La Voz de Realicó. O sea, somos los voceros en cierta manera y sin pretensiones, por supuesto, porque ahora uno comparte el espacio con colegas de radios y de televisión que antes no había. Pero mi viejo, por ejemplo, fue corresponsal de Radio Nacional Santa Rosa cuando los 50, 60, del diario Puntal de Río Cuarto, colaboraba, bueno, con La Nación, fue 25 años corresponsal en la época que en los pueblos había corresponsales ad honorem y todo. Tengo la medalla que le dieron a los 25 años, qué sé yo, con infinidad de medios. A mí me ha pasado lo mismo, de tratar con tal que lo nombren a Realicó. Yo las notas en La Nación las pongo Realicó, la dato ahí y arranco la nota, aunque sea de otro pueblo el tema, ¿eh? O sea, me parece que eso también es la función del correlato periodístico, ¿no es cierto? Mostrar el lugar que... Exactamente. Nuestra aldea, para ser universales. La Voz de Realicó. Desde los tiempos de don Alejandro Sago y sus campañas periodísticas para conseguir y promover obras, rutas, etc., hasta el presente, con el fuerte compromiso de su hija, Gladys Sago, para que el medio gráfico siga teniendo activa participación en la vida de la sociedad, como elemento de control, de búsqueda de equilibrio y de lucha por las grandes causas. La enfática defensa del derecho a la información y a la libertad de expresión. La Voz de Realicó, 80 años de periodismo independiente.